Queridos amigos de todo el país, nos da mucho gusto poder compartir con ustedes esta nueva entrega de Nosotros a las 8. Juan Taveras Hernández, Juan TH, Jorge Rodríguez, queremos invitarlos a que nos acompañen en una conversación que sostendremos con una figura conocida y reconocida además en el país. Me refiero al ingeniero Guillermo Carán. Fue gobernador del Banco Central y además de eso ocupó otras posiciones de suma importancia en los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer. A propósito de un artículo que publicara que me llamó poderosamente la atención, vamos a iniciar esta conversación con Guillermo Carán. Bueno, gracias por la invitación. Guillermo, el gobernador del Banco Central ha ratificado lo que ya había señalado el Banco Mundial, que la economía dominicana crecería alrededor de un 5%. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Mira, yo creo indudablemente que la política monetaria del Banco Central de contracción económica, de aumentar las tasas de interés, cuando tú aumentas las tasas de interés, pues la gente prefiere, se ve atraída por el ahorro, ahorra y no invierte, no consume porque ha ahorrado. Pero un 4.9%, un 5% no es una mala tasa, y al contrario, yo la considero más favorable en estos momentos de presión inflacionaria mundial que una tasa como la que estábamos acostumbrados en el pasado de 6-7%, porque el calentamiento de la economía es un valor agregado a los procesos inflacionarios. Por eso yo creo que no debe haber motivo de preocupación porque hayamos crecido unos puntos por debajo de lo que siempre hemos crecido, lo que hemos estado, nos hemos acostumbrado a crecer a una tasa por encima del 5%. Y al contrario, repito, lo veo como beneficioso porque permite equilibrar algunas cosas. De hecho, ese informe del Banco Central reciente tiene un ingrediente positivísimo, y es que se nota un repunte de la agropecuaria, que es un sector que yo considero clave para el equilibrio, el crecimiento equilibrado de la economía. Y venías estando muy rezagado en años anteriores. Todavía y ahí hay muchos problemas agropecuarios presentes. Yo creo que el estímulo, el entusiasmo que provoca que tengamos una agricultura que crece por encima del PBI, lo que debe es interpretarse como un desafío para poder resolver muchos otros problemas que hay en la agropecuaria, tanto para recuperar lo que hemos perdido en el pasado, tanto para prepararnos mejor para las contingencias internacionales, tanto para resolver algunas amenazas que tenemos en agenda, como el caso de las entrada en vigencia de los aranceles plenos, el cero arancel del Tratado de Libre Comercio, que presiona el sector arrocero, y por supuesto vamos a decir el sector más endógeno, que son los víveres y los tubérculos, las musáceas, los plátanos, la yuca, la batata, que constituyen un elemento fundamental para sustituir, por ejemplo, cereales y productos importados, y así no tenemos que consumir inflación importada. Sobre todo, Guillermo, perdóname, Jorge, sobre todo se produce este anuncio de este crecimiento en un momento en que parece haber una recesión en países importantes como los Estados Unidos, y nos está hablando de una crisis mayor. El crecimiento de otros países latinoamericanos no se asemeja siquiera al de la República Dominicana, porque hay unos elementos exógenos que presionan el crecimiento de nuestros países. De ahí que, como tú dices, el anuncio hecho por el gobierno, Banco Central de manera particular, es, digamos que halagüeño. Claro, es jubiloso, alborozador. Y hay un aspecto también... Junto con la pecuaria tenemos el turismo, sí, también ha crecido bastante. Sí. Bueno, el turismo, yo personalmente tengo la reserva de que un sobrecalentamiento del turismo también puede presionar mucho
la propia agropecuaria, porque tú sabes que el turista viene a consumir. Y si la agropecuaria no la abastece, entonces tenemos que importar. Entonces neutralizamos los beneficios del turismo. Pero un aspecto positivo de todo este tinglado nacional e internacional es que, a pesar de los serios conflictos mundiales que hay, yo he reiterado que, bueno, hay una guerra en Ucrania, pero no es una guerra en Ucrania, es una guerra en la que participan muchos países del mundo. Se lo digo a este señor constantemente eso. Sí, sí. Una guerra de Ucrania, una guerra global. Es una guerra mundializada, diría yo, para no decir globalizada ni para decir que es una guerra mundial. Es una guerra focal, pero mundializada, acompañada de, como dice el Papa, de 12 focos de guerra en el mundo, en África, y 12 presiones en el mundo. Pero el hecho de que hayan voces que adviertan, que los gobiernos oigan, y el hecho de que los gobiernos se anticipen a los acontecimientos, está permitiendo que los males sean menores. Por ejemplo, yo personalmente no tengo muchas aprensiones con relación a la contracción económica que puede observarse en Europa y en Estados Unidos, que son un poquito nuestros principales puntos de referencia, porque veo que se están tomando las medidas de lugar. Por supuesto, siempre hay que insistir, siempre hay que perfeccionar, siempre hay que ajustar, siempre hay que tomar medidas compensatorias. Por ejemplo, ahora mismo el Banco Central acabó de tomar una medida tremendamente oportuna, anticipada a los acontecimientos, basada en las cifras económicas. Eso es lo bueno de tú tener información para adelantarte a los acontecimientos. Eso lo decía mucho Juan Bosch cuando criticaba a algunos políticos que decían que no tenían condiciones de ser políticos porque no sabían anticiparse a los acontecimienos. Digo, no es que yo copie eso de Bosch, porque no lo soy. No, pues también Piña Gómez decía que hay que ver detrás de la curva siempre. Claro, claro. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que acaba de hacer el Banco Central con las medidas de activar la construcción, por supuesto, ellos tenían ya conocimiento de que la construcción había sufrido una contracción, que ya lo sabemos todos, porque ya es público, para alentar la construcción. Y las medidas de financiamiento, porque hay muchos problemas que están relacionados con el desempeño de la construcción, la demanda, las restricciones derivadas de una sanidad financiera procurada con la ley de lavado de activos, todo eso le ha cerrado puertas al lavado de dinero que muchas veces se encubría a través del desarrollo inmobiliario, y eso por supuesto repercute en el crecimiento del sector de construcción. Pero creo que la experiencia ha sido muy provechosa, de que se están tomando como base las informaciones que se disponen para inducir los correctivos, y asimismo las opiniones para inducir los correctivos. La especulación es un factor en el tema de la construcción que ha ejercido mucha influencia, ¿no?, en el tema, porque los precios, si bien es cierto que incrementaron los precios internacionales de los materiales de construcción, no menos cierto es que se han aprovechado de eso para producir un aumento desmedido en el precio del metro cuadrado de construcción. Bueno, los materiales han subido mucho, y ahí un poco la oferta y la demanda le va a servir de amenaza, porque si hay especulación en la construcción, hay que tener cuidado, no vaya a terminar el asunto en que no vendan, y si no venden, entonces quiebran las empresas constructoras, no saben qué hacer con esos apartamentos, afecta la liquidez de los bancos que financiaron esas construcciones, y ahí se puede orquestar un caos económico, una corrida financiera y económica perjudicial. O sea, hay que tener mucho cuidado en incurrir en abusos en estos tiempos tan susceptibles, económicamente susceptibles. Hay una opinión muy socorrida entre los profesionales de la economía que llama
a la diversificación de los factores que influyen en el crecimiento económico. Estamos en ese camino de lograr, cuando vemos que la agricultura, la agropecuaria ha crecido, que hay otros factores que también lo han hecho, que ya no dependemos de uno o dos factores para el crecimiento económico. ¿Estamos logrando esa diversificación? Sí, en cierta forma, por ejemplo, en la agropecuaria se nota en la línea no tradicional, especialmente frutales, por ejemplo. Hay renglones como el mango, aguacate, los vegetales chinos, etcétera, que han tenido un crecimiento extraordinario. Y yo creo que una de las funciones de los estados es, no obstaculizar lo que va bien y alentar lo que comienza a tener problemas. Por eso yo no apuesto tanto a la diversificación en estos momentos de la economía dominicana. Al contrario, yo quizás me inclino más a que se mire al pasado y que se recupere el pasado perdido. Por ejemplo, aquí en un tiempo se llegaron a sembrar 1.200.000 tareas de maní para producir aceite. En la caña de azúcar, la industria azucarera era la espina dorsal, se decía, por problemas de administración, por políticas, se fueron abandonando determinados cultivos, el maíz, el maní, la caña. Entonces, yo creo que deberíamos un poco recuperar esos renglones, porque son renglones sensibles y estratégicos en ese orden mundial que tenemos, porque la guerra está en Ucrania y Ucrania es un productor de granos y muchos ucranianos no están sembrando y los rusos están destruyendo los sembradíos, como siempre sucede en todas las guerras. Y entonces todo el mercado de granos, de materias primas para aceite, de la industria alimenticia, está afectado. Entonces yo creo que es un buen momento. Probablemente hubo un tiempo que la siembra de maíz en República Dominicana no resultó rentable, pero puede que lo sea ahora, que el maní tampoco resultaría rentable hace unos años atrás, pero ahora lo puede ser, y además brinda un sentido de seguridad alimentaria que yo creo que debemos recuperar, lo mismo que el sector azucarero. Tenemos que hacer una pausa. Con tu permiso, el de ustedes, amigos, regresamos en breve. Continúa viendo